Sí. Yo creo, está muy bien, creo que es una mezcla de las dos cosas. Una, que se dan cuenta que solos no pueden hacer frente. Ellos dos, que son las dos potencias nucleares europeas, no pueden hacer frente por separado a las servidumbres que el ser potencia nuclear exige. Y entonces se unen. Entonces, por un lado se unen los más poderosos y dejan al lado a los menos poderosos, pero por otro lado están señalando el camino a seguir. No hay más camino. Para Europa no tiene más camino que el de la Unión. No hay más camino. El problema es si ahora vamos a tener esa facilidad, porque van a ver que hay algunos países periféricos de Europa que no cumplimos tanto lo que decimos y entonces van a querer echarnos del Sancta Sanctorum, y por tanto vamos a tener unos años en Europa donde las superpotencias europeas intentarán ser más proteccionistas. Por tanto va a ser un combate desigual. Si España fuera capaz de aliarse con otros países europeos, en el fondo podríamos ser los líderes del que dice la unión hace la fuerza. Es decir, los más poderosos querrán estar por su cuenta. Es posible que quieran mantenerse por su cuenta. Nosotros nos podríamos poner a la cabeza de los menos poderosos a decir, si quieren contar, únanse a nosotros. Es decir, que España podría jugar un papel de aglutinador de los pequeños y medianos y, por tanto, de convencer a los grandes países europeos de que a todos nos interesa la unión. Pero tiene usted razón, esa es una muestra de dos cosas, de que hay que unirse y de que por ahora se unen los más poderosos. Sí. Dentro de estos países emergentes que estamos viendo ahora, ¿cuáles son las alianzas que se intuyen? ¿El mundo árabe con o contra China, China con o contra la India, Europa con o contra Rusia, y ahí queda Turquía también, que no sabe dónde quedarse, dónde dejan meterse? ¿Cómo va esa cosa? Eso se necesitaría una bola de cristal, pero le digo, mire, yo soy consejero de una empresa inglesa que tiene instalaciones en Singapur, y antes del consejo, hace 3 años, el director de la Oficina Económica de Singapur nos dio una conferencia exactamente sobre lo que usted dice. ¿Cuál es el futuro estratégico? Rusia, Estados Unidos contra China, India, China con Estados Unidos contra Rusia, tal. Estuvo 2 horas hablando. La primera conclusión es que no citó la palabra Europa. Esa es la primera. Es decir, todavía no nos hemos enterado los europeos que ya no contamos en el mundo. Ya no contamos. Queremos decir que somos un poder blando, un poder... nada, no contamos. Los demás no cuentan con nosotros. Bueno, ¿qué es lo presumible? Van a emerger potencias, básicamente China. Los datos de China son espeluznantes, no lo digo con sentido negativo. Se pensaba que igualaría a la economía americana en el 2050, luego en el 2030, luego en el 2027, luego en el 2020, y ahora se dice que pasado mañana van a igualar a la economía, la economía de Estados Unidos. Van a cuadruplicar la economía japonesa en muy poco tiempo. Hay que ver. China es una grandísima nación, muy antigua. Tiene su nacionalismo espoleado por el colonialismo del XIX europeo. Y por tanto, es casi seguro que China tome el camino que a ella le interese sin contar con los demás. China tiene a su alrededor conflictos reales o potenciales con casi todos sus vecinos, y uno muy notable con Rusia, muy notable, y tiene un conflicto serio con el islamismo. Hay algunas provincias chinas con unas mayorías islamistas que generan conflictos gravísimos.
Lo normal, a mi modo de ver, es que China quiera cada vez más competir con Estados Unidos y colocarse en un estadio superior, donde estén Estados Unidos y ella. Uno, hay que ver la capacidad que tiene China de mantenerse en ese estatus que antes he hablado del G2, que no es seguro. La experiencia occidental es que cuando las poblaciones aumentan de nivel de vida, empiezan con unas exigencias que cuando el nivel de vida era tercermundista no tenían. Hay que ver si cuando los chinos, que pertenecen a otra cultura, ni mejor ni peor, pero a otra cultura, cuando rebasen determinados niveles de bienestar, ya empiezan también a reclamar, como pasa en Occidente, otras potencialidades. De manera que la proyección no es tan clara. Si están creciendo al 12% y siguen creciendo 20 años, van a alcanzar a no sé qué economía. Bueno, hay que certificar que esa proyección en gradiente positivo continúa, lo cual no es seguro. A mi modo de ver, China va a ser en los próximos años un actor con el que hay que contar. Rusia es el país que tiene más riqueza en materias primas. Estados Unidos sigue siendo de largo la primera potencia del mundo, en todos los sentidos, en el económico, en el de cohesión social, en el tecnológico, en el militar. Europa no va a contar, a mi modo de ver, en los próximos 10 años como actor principal. Pero entre estos tres países, es decir, Estados Unidos, China, Rusia y Europa, se va a hacer la próxima ecuación de poder. Todavía es magmático y no se sabe. Desde nuestro punto de vista como españoles, como europeos, nos interesaría, uno, mantener lo más estrechas relaciones posibles con Estados Unidos. Dos, más que como europeos, como españoles, mantener, que es nuestra suerte, mantener la relación privilegiada con América Latina, con Hispanoamérica. Eso es la baza con la que podemos jugar. Miren, yo en algunas compañías con las que estoy, europeas, cuando hablamos en los consejos de administración, a los españoles nos miran como a uno más, excepto si se habla de América Latina. Si se habla de América Latina, todo el mundo mira al español de turno y miran a ver qué pensamos nosotros. Esa riqueza que tiene España no la deberíamos perder. Luego, desde el punto de vista de la política exterior española, yo jugaría una política A, europeísta, B, cercana a Estados Unidos y C, manteniendo a toda costa la relación privilegiada con América Latina o con Hispanoamérica. Buenas tardes. Antes de nada, agradecerle la estimulante reflexión que nos ha planteado a todos. Yo me estaba planteando una reflexión como ciudadana, es decir, en este entorno de incertidumbres en el que como ciudadana la seguridad se hace un valor indiscutible. Y es este entorno de incertidumbre, de necesidad de seguridad, ¿dónde queda nuestro papel como ciudadanos y hasta qué punto puede cerciorar esa necesidad de seguridad la libertad que tenemos como ciudadanos, ¿no? Como un valor primordial en la sociedad? ¿Hasta qué punto puede cerciorar la libertad? Está muy bien. Vamos a ver. Me gusta que le llamen la reflexión. Lo que más me gusta es si la reflexión le parece sugestiva. Le voy a decir, si hay una cosa clara en la historia de la humanidad es que la libertad es un bien bastante caro. Bastante caro. ¿Por qué bastante caro? Porque se ha tenido muy poquitas veces. Sociedades libres han existido muy pocas veces. Entonces, hay una tentación que nosotros vemos a diario de decir, ¿por qué vamos a gastar en defensa si podemos gastar en educación o en hospitales o en carreteras? Lo cual está muy bien. Pero si no tenemos defensa, todo lo demás está sometido a riesgo.
Luego la defensa es la principal necesidad. Pasa igual a escala individual. Usted puede decir, ¿en qué me gasto este dinero? ¿En medicinas porque tengo la tensión alta, por ejemplo, o en ir mejor de veraneo? Pues mire usted, yo le aconsejo que se cuide usted la tensión y luego vaya usted de veraneo. Pero lo más importante es la salud, en este caso del cuerpo individual. La salud, la seguridad del cuerpo social la da la defensa. Luego, lo primero, otra cosa es que no se piense eso fuera de aquí, ¿no? Por regla general es lo contrario. Si usted quiere mantener lo que tiene, que vale muchísimo, muchísimo más de lo que pensamos, cuide usted su defensa, para que nadie se lo quiera arrebatar. El pensar que nadie nos va a atacar es uno de los pensamientos más peligrosos en la historia de la humanidad. Miren, en 1913 uno de los más grandes sabios de Europa, ya de Europa, que se llamaba Wells, dijo que una cosa ya era segura, que nunca más habría una guerra europea. Lo dijo en 1913. En 1914 hubo la famosa guerra de las trincheras que llevó por delante a millones de europeos. Miguel de Unamuno, que también era bastante listo, en 1935 dijo que una cosa era bastante clara entre los españoles y es que nunca más habría una guerra civil. Y lo dijo en 1935. Luego, cuando alguien dice ya no va a haber una guerra más, no se defienda usted, a mí me dan temblores. Es decir, lo primero que hay que hacer es tener garantizada la defensa. Si tenemos garantizada la defensa, luego podemos gastar en lo que queramos, pero lo primero es la defensa. De manera que, si usted dice para la libertad, para mantener la libertad que tenemos, es absolutamente esencial que gastemos en defensa, lo cual quiere decir que gastemos en defensa lo que se deba gastar y que lo gastemos bien. No es dar una carta blanca a nadie, que gastemos bien en defensa. Pero si no hacemos eso, estamos poniendo en riesgo lo que más apreciamos de nuestro sistema de convivencia. A mí me gustaría decir una cosa, ¿no? Ratificando esto, es que he pasado muchísimo tiempo de mi vida investigando en Nicaragua y en Colombia, en el año 97, y allí me di cuenta de lo caro que salía no tener Estado, de lo caro que es un Estado fallido, de la dificultad extraordinaria de poder ir simplemente al médico, salir con vigilancia, con policía privada, y en el fondo me hice una reflexión que me llevó después a otras conclusiones, que era vivir mejor una persona de clase media en España o en Suiza, poder pasear, salir a pasear por el río, por el parque aquí, que un rico en un lugar en el que tiene que estar completamente protegido y además le amenazan y además en cualquier caso simplemente le matan o le extorsionan o sufren secuestro de empresa. Es decir, que sí que es cierto que la ausencia de Estado, y una parte fundamental del Estado de la defensa, la ausencia de seguridad jurídica, y una parte fundamental es poder garantizarla mediante el ejercicio de la ley, es un cáncer para cualquier sociedad. Yo creo que sí. Yo quiero hacer una reflexión sobre esto.